Ya les voy a contar, tiene información exclusiva muy importante sobre todo lo que está pasando en estos días o lo que puede pasar en estos días, también desde el punto de vista de las tensiones cambiarias y las negociaciones claves que está desarrollando en este mismo momento el ministro de Economía, Hernán Lacunza, en Nueva York y en Washington, en Estados Unidos, buscando los dólares del FMI. Todos hacemos las cuentas y ahora les voy a mostrar los verdaderos números de la crisis, de cómo se sigue los próximos 3 meses para llegar al 10 de diciembre, pero todos ven que faltan dólares y que si no hay una ayuda adicional del Fondo Monetario, y ahora vamos a contar el desembolso de 5.000 millones de dólares, o que permitan usar unos 7.000 millones de dólares que están ahí en las reservas del Banco Central y no se pueden tocar, bueno, es muy difícil llegar sobre todo a esta fecha, al 10 de diciembre, sin medidas más drásticas. Y cuando hablamos de medidas más drásticas, estamos hablando sin un cepo todavía mucho más duro, es decir, cerrando todavía más el cepo. Por eso están por estas horas Lacunza, también está Sanleris, el presidente del Banco Central, ahora lo va a contar Claudio Slotnick de qué se tratan esas negociaciones, tratando de ver si se puede destrabar, por lo menos después del 27 de octubre, ese tramo de 5.400 millones de dólares del FMI para la Argentina. Sobre todo teniendo en cuenta que en un escenario político donde todo marca que si se convalida la elección de las PASO, Alberto Fernández se puede convertir el 27 de octubre en presidente electo, pero todavía no lo es. Bueno, atención porque hay una dinámica de la economía que sobre todo esta semana, ahora vamos a contar, empieza a generar mucha tensión de nuevo sobre el dólar, pero que puede esas tensiones incrementarse sobre todo el 28 de octubre, después de la elección. Cuando empiece a discutirse cómo se hace para llegar al 10 de diciembre y cómo se activa la transición política entre el que viene y entre el que se va. Digo esto porque así están hoy evaluando absolutamente todos en el establishment económico, los empresarios, los banqueros, los fondos de inversión de afuera, cómo es la dinámica política y económica de la Argentina. Después está la campaña política, después está el presidente diciendo sí se puede, manteniendo la idea de que puede ir y el 27 de octubre puede dar una sorpresa, y está Alberto Fernández diciendo no soy nada y tengo que ver si el 27 de octubre se convalida o no la elección. Pero eso que parece ser, bueno, hoy una ficción ordenadora, la idea de un presidente que dice sí se puede y voy a ir a la reelección y demás, y la de un candidato que está casi a las puertas de ser el próximo presidente electo, pero dice, bueno, todavía falta elección y demás, en la realidad del poder económico, de lo que está jugándose en las próximas semanas, bueno, prácticamente parece ser que está todo definido. Que efectivamente, salvo que ocurra algo absolutamente inusual, alguna sorpresa que no está en los papeles de nadie en este momento, bueno, Alberto Fernández está a un paso de convertirse en presidente electo, y por eso es muy importante tener en cuenta los números que ahora les voy a mostrar de la dinámica económica, de cómo se llega al 27 de octubre y sobre todo qué pasa después del 27 de octubre para llegar al 10 de diciembre, teniendo en cuenta que hay dólares escasos en el Banco Central, y que esos dólares son la última malla de contención para que efectivamente el dólar no se termine de desbordar, y si se desborda el dólar, detrás una aceleración inflacionaria todavía mayor. Bueno, fíjense, y ahora les cuenta Claudio Slotnick por qué esta semana y lo que estamos viendo en estas horas. Hoy es un día donde el Banco Central sale a vender dólares, los bancos oficiales salen a vender dólares porque tratan de evitar que el dólar se dispare demasiado. El dólar está subiendo, bien por arriba de los 59 pesos en este momento, pero está toda la artillería de los bancos oficiales tratando de contener al dólar. Ahora les voy a contar, Claudio Slotnick, por qué eso sucede. Hoy hay un pago que se está efectivizando en pesos y los que toman esos pesos están corriendo al dólar. Y al mismo tiempo empieza a activarse toda una movida de los depósitos en pesos, que son prácticamente el 70%, más del 70% son a un mes, que si vos renovás esta semana el plazo fijo en pesos ya te cae después del 27 de octubre. Entonces empieza a generarse también en los bancos
es cierto movimiento de depósitos en plazo fijo, en pesos, que no se renuevan y corren al dólar. Por eso es una semana complicada. Y ahora les va a contar Claudio Zlotnik los números precisos. Pero fíjense en la verdad de lo que está sucediendo con lo que ha sido el tema más grave en esta crisis, que no es solamente que se disparó el dólar y eso impulsó nuevamente la inflación, que este año va a cerrar con un piso del 54%, sino que hubo una corrida bancaria. Una corrida bancaria que se desató en dos tramos. Uno después de las PASO y otro tramo todavía más fuerte después de que el gobierno anunciara el reperfilamiento de pagos de la deuda. Es decir, hubo una corrida bancaria que se desata en parte por el cambio del escenario político, el triunfo categórico de Alberto Fernández, y en parte por los propios errores del gobierno en el manejo de la crisis económica. Fíjense, estos son los depósitos en dólares que había al 9 de agosto, preelección de las PASO, 32.500 millones de dólares de depósitos en los bancos. Al miércoles 18 de septiembre, es decir, el miércoles pasado, el último dato oficial disponible por el Banco Central, hay 22.208 millones de dólares de depósitos en los bancos. Es decir, que en prácticamente 6 semanas se fueron 10.295 millones de dólares de los bancos. Una corrida enorme, casi el 32% de los depósitos del sistema de los bancos se fueron en 6 semanas. Es una corrida enorme. Nosotros siempre dijimos, este es un sistema bancario mucho más sólido del que había en la época de la convertibilidad, porque los depósitos en dólares están la mitad guardados en el Banco Central y la mitad prestados a exportadores que cobran en dólares y si el dólar se dispara, mejoran su capacidad de repago. Es decir, y le pueden devolver esos dólares a los bancos para que a su vez los bancos le devuelvan esos depósitos en dólares a sus clientes, a los ahorristas. Pero ojo, porque ha sido una corrida bancaria muy, muy grande, 32% de caída de los depósitos, más de 10.000 millones de dólares que salieron de los bancos. ¿Que a dónde se fueron? Bueno, una parte se fueron al exterior. Una parte, según los últimos datos del Banco Central, fueron girados al exterior. Y el resto se fueron a caja de seguridad o al colchón, a las casas de los ahorristas, de los clientes. Ahora, fíjense la dinámica de lo que fue la corrida bancaria desde las PASO hasta que se puso el cepo y después de que se pone el cepo. Desde el 9 de agosto, previo a las PASO, el viernes previo a las PASO, y el viernes 30 de agosto, el viernes previo a que el domingo se anunciara el cepo, la salida, los retiros de depósitos en dólares de los bancos eran a un promedio de 770 millones de dólares diarios que salían de los bancos, algo absolutamente insostenible, por más fuerte que estuviera el sistema bancario. El viernes 30 de agosto fue el pico de retiro de depósitos cuando salieron 1.100 millones de dólares de los bancos, justo el viernes previo a que el domingo dijesen esto no va más y pusieron el cepo. ¿Por qué el viernes 30 de agosto incluso fue el pico, 1.100 millones de dólares de salida en un solo día de depósito de los bancos? Y porque el miércoles a la tarde el propio gobierno había anunciado el reperfilamiento de los pagos de la deuda. Es decir, patear para adelante la deuda de corto plazo en dólares y en pesos del Estado Nacional. Lo que algunos directamente interpretan como una cesación de pagos. Te dije que te iba a pagar de una manera y no te lo voy a pagar. Y sobre todo porque mucha de esa deuda estaba dentro de fondos comunes de inversión en pesos y en dólares de ahorristas, pequeños, medianos, grandes, que tanto el jueves como este viernes habían visto paralizadas sus operaciones. Entonces dijeron, mirá, no me devuelven más los depósitos. Entonces la propia decisión oficial, el propio error, la impericia oficial llevó a que la corrida se potenciara y que fuera necesario poner el cepo al dólar. ¿Qué pasó desde que se puso el cepo al dólar? Bueno, frenó mucho, se desaceleró mucho la salida de depósitos en dólares, aunque no hay un cepo a los depósitos. Si uno tiene un depósito de 50.000 dólares, de 500.000 dólares, de 1 millón de dólares, puede ir al banco y puede retirarlo. En todo caso, le pueden decir, bueno, venir en 2 o 3 días porque en esta sucursal no tenemos los dólares, pero no hay ningún cepo a los depósitos en dólares. Si lo hubiera, eso se llamaría corralito.
y no hay corralito, hay un cepo al dólar, pero los depósitos en dólares están ahí disponibles para el ahorrista que quiera ir a retirarlos. Bueno, desde que se puso el cepo al dólar, desde el 2 de septiembre hasta el miércoles pasado, 3 semanas prácticamente, fíjense que los retiros promedio de depósitos de los bancos fueron 338 millones de dólares, es decir, se redujeron a la mitad de lo que era el promedio de retiro diario antes de poner el cepo. Pero en la segunda semana de septiembre, el retiro promedio fue de 190 millones de dólares. Siguió desacelerándose la salida de depósitos en dólares de los bancos. Y los últimos 3 días de la semana pasada, entre el lunes y miércoles de la semana pasada, que es el último dato oficial disponible que tenemos, el promedio de salida de depósitos en dólares de los bancos fue de 110 millones de dólares diarios de salida de depósitos en dólares. Es decir, que lo que era una corrida feroz de los depositantes que iban, sacaban los dólares, se los llevaban al colchón, a la caja de seguridad, los giraban al exterior, fue desacelerándose, fue tranquilizándose, por lo menos en las últimas semanas, después de la puesta del cepo al dólar. ¿Por qué ocurrió esto? Bueno, porque justamente, y fíjense los datos de lo que quedan de depósito y lo que hay guardado en el Banco Central, porque justamente el cepo al dólar lo que buscaba garantizar es que no se llevaran todos los dólares del Banco Central y que quedaran dólares, entre otras cosas, para poder devolverle dólares a los depositantes. Fíjense, hoy quedan en los bancos, como les decía, 22.200 millones de dólares de depósitos, una caída de más de 10.000 millones de dólares de salida de depósitos, habíamos dicho, en las últimas 6 semanas, desde las PASO. Hay en el Banco Central guardados, lo que se llaman los encajes, es lo que está guardado en el Banco Central para devolver depósitos en dólares. No es del Banco Central, pero se considera parte de las reservas, es de los depositantes. Los bancos lo guardan en el Banco Central, 7.700 millones de dólares. Ustedes me dirán, pero bueno, pero no están guardados todos los 22.000. Si me corren los 22.000, no tengo cómo devolverlo. Bueno, los bancos tienen además en sus sucursales efectivo, cash, dólares cash por 5.000 millones de dólares. ¿Por qué tienen esto los bancos? Porque han acelerado muchísimo la cancelación de sus créditos en dólares. Cuando le habían dado un crédito con parte de los depósitos a un exportador, ahora sobre todo a los grandes exportadores, no a las pymes porque las quiebran, las pymes no pueden devolver, pymes exportadoras, todo lo que pidieron prestado para exportar, pero para los grandes exportadores le están pidiendo cancelame el crédito, devuélveme todo lo que te presté. Y por eso los bancos que hace un mes tenían 3.900 millones de dólares en cash, en efectivo, en las sucursales o en sus casas matrices, hoy tienen 5.000 millones de dólares. Y hace un año tenían nada más que 2.000 millones de dólares en efectivo. Es decir, los bancos están haciendo de un colchón por las dudas de que de acá al 27 de octubre, o sobre todo hasta el 10 de diciembre, recrudezca la corrida de depósitos en dólares. Atención con este tema porque los bancos están guardando dólares justamente por las dudas. Ahora, ¿qué es lo que estamos viendo con todo esto? Que efectivamente, si la corrida sigue en estos niveles, 100 millones de dólares por día, bueno, se puede llegar al 10 de diciembre incluso con el reaseguro que hay de los dólares en el Banco Central para devolver los depósitos sin problemas. Pero claro, es decir, 100 millones de dólares por día, por 3 meses casi, 20 días hábiles por mes, da una corrida que pueden correr 6.000, 7.000 millones de dólares más de los depósitos. Pero siempre existe el riesgo de que se vuelva a los números anteriores de la corrida al dólar y ese sería un problema. Pues si se vuelve a los números anteriores, claramente se pondría mucha presión sobre un sistema financiero que sigue sólido, pero no están todos los dólares para devolver todos los depósitos y van a correr todos los depósitos al dólar. Ahora vamos a seguir contando otros números, pero quiero mostrarles este número fundamental, que son los dólares que se pueden demandar al Banco Central de acá al 10 de diciembre y los dólares que tiene el Banco Central guardado en existencias, en las reservas,
para responder a esos dólares. ¿Por qué es fundamental? Porque todos estamos haciendo los cálculos de, bueno, ¿cuántos dólares va a tener que pagar de acá al 10 de diciembre de deuda el Banco Central? Y eso lo tiene que pagar, tiene que sacar y pagar esos dólares de esa deuda aún después del reperfilamiento. ¿Y cuánto está vendiendo el Banco Central aún después del cepo por día, como hoy, para evitar que el dólar se dispare? Bueno, hacemos los cálculos y los números dan muy justos. Es decir, son números que dan que el Banco Central está con dólares con una cantidad muy justa respecto a los dólares que va a necesitar usar de acá al 10 de diciembre. Y por eso es clave la negociación de la CUNSA en este momento en Washington o en Nueva York con el FMI para ver si le envían los dólares adicionales. A ver, te voy a pedir la placa, mira, esta es la placa que te voy a pedir. ¿Alcanzan las reservas del FMI, del Banco Central, hasta el 10 de diciembre sin la ayuda del FMI? Sin ayuda del FMI, ¿cuál es la conclusión? Que es difícil, con los dólares que hay en el Banco Central, para que vos puedas bancarte si hay después del 27 de octubre una nueva corrida. Por eso es fundamental, o una de dos, o se cierra más el cepo o conseguís la ayuda del FMI. Bueno, estas son las reservas reales que hay en el Banco Central. El dato, este es el último, el del viernes, 49.500 millones de dólares de reservas totales del Banco Central, pero las reservas reales, las reservas netas, las reservas, los dólares contantes que hay en el Banco Central, son estos, 13.200 millones de dólares. Son los dólares reales que tiene el Banco Central. ¿Para qué? Para pagar deuda, todo lo que haya de pagar de deuda en dólares hasta fin de año, o para vender en el mercado cambiario, como hoy, para controlar el dólar, para que el dólar no se dispare. Bueno, para pagar deuda, de acá a fin de año todavía hay 6.000, 7.000 millones de dólares de vencimientos de deuda. Casi 7.000 millones de dólares de vencimiento de deuda. Si el Banco Central sigue vendiendo, aún después del cepo, como ha ocurrido, unos 1.000 millones de dólares por mes, te da que en los próximos 3 meses va a tener que vender hasta el 10 de diciembre otros 3.000 millones de dólares. Entonces los números te quedan muy, muy justitos. Porque 13.000 millones de dólares de reservas netas, si de golpe el Banco Central tiene que vender más dólares porque después del 27 de octubre hay una corrida mayor y no te alcanzan las reservas disponibles en el Banco Central. O le dejás al que viene el 10 de diciembre nada de reservas reales, de dólares reales en el Banco Central. Por eso es la discusión si van a llegar o no los 5.000 millones de dólares del FMI, o si el FMI te va a dejar utilizar, acá hay unos 7.000 millones de dólares en las reservas, que es del préstamo del FMI, pero el FMI dijo, esto no se toca, es para fortalecimiento de reserva, está ahí, se mira y no se tocan las reservas, si te va a dejar utilizar al menos estos dólares, si no te envía el préstamo de los 5.000 millones de dólares. Todo el resto de las reservas no se puede tocar. Acá están los 7.700 millones de dólares, que es para devolver los depósitos en dólares, el encaje de los bancos en el Banco Central, los dólares guardados por los bancos en el Banco Central para devolver depósitos en dólares. Acá están 18.000 millones de dólares, que es el préstamo de China, el swap chino, que es difícil que lo puedas utilizar, canjear del yuan al dólar y pagar con eso deuda o venderlo en el mercado cambiario. Entonces, los únicos dólares reales son estos. Y la pregunta hoy es si efectivamente esos dólares alcanzan con lo que vas a tener que pagar de deuda hasta fin de año y con lo que sigue vendiendo aún después del cepo el Banco Central para evitar que el dólar se siga disparando. Bueno, ahí la discusión principal es, o llegan los dólares del FMI o hay que poner medidas más drásticas. Y hasta ahora lo que ha hecho la CUNSA es, pese a las promesas, ahora vamos a contar qué está pasando con el dólar para comprar vivienda, la promesa que se hizo al sector inmobiliario, pese a algunas promesas de flexibilizar el cepo, la tendencia es al revés, a endurecer cada vez más el cepo, porque se dan cuenta que los dólares que hay no alcanzan para flexibilizar el cepo. Endurecer cada vez más el cepo, ¿qué significa? Que como la medida de hoy, los exportadores tengan que liquidar todavía más rápido, traer más rápido los dólares de afuera,
o que las empresas que tienen que pagar deuda al exterior no puedan transferir esos dólares al exterior porque esos dólares se tienen que pagar acá, tienen que quedar acá en la Argentina, o para algunas empresas que necesitan importar no se le vendan los dólares y se le demoren los dólares para pagar al proveedor del exterior de los productos que se compraron de importaciones, o en última instancia, y esto es lo último que quisiera el gobierno, sobre todo hasta el 27 de octubre, en medio de un proceso electoral, que el cepo de compras autorizadas para personas físicas de hasta $10.000 baje. Es decir, que sean menos todavía dólares de los que se puedan comprar para personas físicas, es decir, para personas. Para las empresas está prohibido comprar dólares para atesorar con el cepo, pero bueno, que se endurezca más el cepo. Esa es la discusión que hay hoy en el ambiente económico, mirando estos números de los dólares que hay en el Banco Central y los dólares que te van a demandar de acá al 10 de diciembre. Ya estamos con el Beto Valdés, ahora vamos a hablar con Guido Lorenzo de la consultora SG, está Carlos Burgueño, está Graciela Romer, como siempre, ahora vamos a ver un poquito el enfoque político de Graciela, y está Mauricio Alessandro. Gracias, Mauricio, por venir, como siempre. Contame, Claudio, simplemente por qué esta semana, en 2 puntos, es una semana clave en términos de la tensión con el dólar. Y bueno, porque por un lado hay a partir de hoy vencimientos, el gobierno va a tener que pagar 2 bonos, vencimiento de 2 bonos. Uno que se llama BOPOMO, que es el bono de política monetaria, son casi 25.000 millones de pesos, 24.900 millones de pesos, y hay lo que se llama un cupón, que le agrega algo más justamente a este vencimiento, que hace un total de 28.000 millones de pesos. Esos 28.000 millones de pesos que hoy van a estar en las cuentas de estos inversores, algunos que son muy grandes, fondos de inversión de Estados Unidos, bueno, muy probablemente esos pesos terminen... Como está ocurriendo el día de hoy, comprando dólares en el mercado, el que se llama el contado con liqui, o sea, a través de la compra-venta de bonos, no directamente a comprar, a sacarle reservas al Banco Central, porque más de 10.000 no se puede. Pero bueno, esa es una cuestión que hoy está poniendo tensión en el mercado, o a partir de esta tarde está poniendo tensión en el mercado. Está bien lo que decís. ¿Esto es solo para inversores institucionales o hay personas físicas que compran este bono? El bono BOPOMO, el 49% lo tiene un fondo que se llama PIMCO. Sí, ¿y el resto? Y el resto se divide entre medianos inversores y hay algunos pequeños inversores. Bueno, los pequeños inversores cobran el bono y van directamente a correr al dólar en el mercado oficial. En donde más hay pequeños inversores es en el Bonar 20. Ahí sí tenés, como es un cupón que se paga. Hoy se pagan intereses del Bonar 20, claro. Y también apenas se pagan estos intereses en pesos. En pesos. Ambos son vencimientos en pesos. Por eso van a correr al dólar. ¿Y después? Y la otra cuestión que le mete presión al mercado es que, digamos, ya falta prácticamente un mes para las elecciones. Entonces, ¿qué hará el pequeño inversor y el gran inversor a un mes de las elecciones? ¿Qué va a hacer? ¿Va a renovar el plazo fijo o va a decir, no, yo antes de quedarme con pesos en el banco, viniendo las elecciones, retiro los pesos y me dolarizo y compro dólares? Bueno, ambas operaciones hoy le están poniendo, y durante toda esta semana le van a estar metiendo presión al mercado cambiario. Por eso están vendiendo los bancos oficiales y el Banco Central está vendiendo dólares. No podemos saber exactamente cuánto vende el Banco Central porque lo informan tarde ahora. Sí, son 2 días después. Varios días después de la intervención del Banco Central se informa cuánto vendió. Pero efectivamente hoy es un día nuevo con tensión en el mercado cambiario por esto que está... Tanto el Banco Central como el Banco Nación hoy están interviniendo desde temprano para que el dólar, donde operan ellos, en el mayorista, no se escape más de los 30 centavos de aumento que están teniendo en este mediodía. Bueno, Maxi, sí. A propósito de dólares y del Banco Central, me confirman que hoy, contra lo que había ocurrido hace un par de semanas atrás, el Banco Central autorizó la transferencia de los dólares de un bono de IRSA que vencía hoy. Así que eran más de 100 millones de dólares. Recordemos que con una ON de la misma compañía había habido inconvenientes y se había postergado el pago. Sí, le habían dicho pague los 135 millones de dólares, los paga acá. Exactamente. En todo caso, el acreedor del exterior que venga a buscarlo, pero que lo cobre acá. Exactamente. Pero no puede transferir esos dólares al exterior. En cambio, ahora lo autorizaron, decís. Lo autorizaron, exactamente. Qué complicado en lo de justificar el pago del BOPOMO, digamos, que como bien decía, el 50% lo tiene el PIMCO, y haber pateado, digamos, al inversor local, ¿no? O sea, al ahorrista local que tenía el ECAP lo reperfilás y justamente a PIMCO lo beneficiás y le das salida.
Eso políticamente me parece que va a ser difícil de defender. Les hago una pregunta. Esto que yo les decía, después vamos a hablar con Armando Pepe, pero que la tendencia es, están contando los dólares que hay, que la tendencia es a endurecer el cepo. Fíjense lo que pasó con el sector inmobiliario. Les habían prometido que para la compra de una vivienda única, Sanleris, otros funcionarios se habían reunido con dirigentes de las cámaras inmobiliarias, le habían dicho que iban a poder comprar hasta $150.000 para la compra de una vivienda única, si uno tenía un plazo fijo, ahí tenemos la placa, si uno tenía un plazo fijo o un fondo común de inversión en pesos, un ahorro en pesos en el banco, bueno, y tenía vista una vivienda, hasta $150.000 podía transformar esos pesos del banco a dólares para comprar la vivienda. Lo único que salió, fíjense, lo único que salió como concesión del Banco Central el viernes pasado fue que en vez de, le prometieron autorizar $150.000 para la compra de una vivienda única. Solo se autorizó $100.000 para créditos hipotecarios ya aprobados, hay 800 carpetas, es decir, ya le habían aprobado el crédito hipotecario, pero obviamente el banco te da los pesos y si vos no podés comprar dólares, no podés hacer la operación. Bueno, les autorizaron que de estos créditos hipotecarios aprobados puedan comprar hasta $100.000, pero esto nada más. Es decir, aquel que tiene un plazo fijo en pesos y quiere comprar dólares para comprar una vivienda no lo puede hacer. Quienes accedan además a los $100.000 de un crédito hipotecario aprobado, no podrán comprar dólares para atesoramiento por 10 meses. Es decir, se le adelanta 10 meses el cupo de $10.000 mensuales. ¿Qué quiero decirle con esto como ejemplo, digamos? Que solo le aprueban para el sector inmobiliario, bueno, vos si tenés un crédito hipotecario aprobado, andá y comprá hasta $100.000, podés comprar. Pero por 10 meses no podés comprar dólares de atesoramiento. Ni 500, ni $200 por 10 meses, porque ya usaste el cupo de 10 meses de $10.000 mensuales para atesorar. Es decir, una medida muy, muy dura en un sector que el propio gobierno quiere estimular, porque hoy está totalmente paralizado el sector inmobiliario. ¿Coinciden con esto? No sé cómo lo ves, Carlos, ¿qué información tenés? Que la tendencia es a endurecer el cepo al dólar en vez de darle algo de aire en los próximos meses. Lo cierto es que a $100 millones por día no llegás. No te llega. Es una cuestión de, como vos lo mostraba recién, de sumas y restas. Ahora está perfecta toda la explicación que diste con respecto a la demanda de dólares. El gobierno está enojado con respecto a los oferentes de dólares. El jueves pasado hubo una reunión... Los exportadores que tienen que vender sus dólares. Exactamente. Dice el gobierno que hay entre 2.000 y 3.000 millones de dólares que ya deberían haber ingresado, que ya tendrían que haber liquidado los exportadores, según las reglas nuevas, y que no lo están haciendo, ¿no? Otra vez el campo, otra vez mirando al campo, de operaciones que están registradas, que tenían entre 5 y 15 días ya para liquidarse, ya pasaron, desde que se lanzó la medida, ya pasaron los primeros 5 días hábiles y después ya pasaron los 15 días hábiles y ya tendrían que haber entrado, según el gobierno, una cantidad de dólares lo suficientemente grande como para ayudar a fortalecer la oferta. Vos fijate que si estuviera este dinero, entre 2.000 y 3.000 millones de dólares, el alivio que sería. Es decir, el gobierno está enojado hoy con los que le tienen que traer los dólares genuinos, que son los exportadores. Es más que un enojo. Esto fue el jueves de la semana pasada en el Palacio de Hacienda. Les dijeron a los exportadores que si no empiezan a entrar dólares, puede haber una suba de retenciones de 4 a 6 pesos por dólar. Maxi, esto en línea con lo que dice Carlos, fue el agente de Ciara, que es la cámara que nuclea a la industria aceitera y a los exportadores de cereales. Se reunieron con el gobierno, como vos decís, y había un temor muy grande porque la semana pasada